Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Valeria cerró los ojos y respiró profundo mientras sus dedos acariciaban el vestido de novia que colgaba en su armario. Mañana sería la boda. Mañana se convertiría en la esposa de Roberto Mendoza, el hombre que había amado durante 15 años, el padre de sus 2 hijos, el compañero que juró estar a su lado para siempre. Pero esa noche, mientras revisaba el celular de Roberto que había olvidado en la mesa de la sala, todo su mundo se derrumbó. Los mensajes con Daniela, su mejor amiga desde la universidad, revelaban una verdad que le arrancó el aire de los pulmones. Llevaban 3 años engañándola, planeando estar juntos después de la boda, riéndose de su ingenuidad. El último mensaje de Roberto decía: «Solo falta un día más de esta farsa, mi amor. Después del matrimonio, tendremos acceso a todo y podremos estar juntos sin preocupaciones». Valeria sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no eran lágrimas lo que brotó de ese dolor. Era algo mucho más peligroso. Un plan de venganza que haría de esa boda un espectáculo que ninguno de los invitados olvidaría jamás. La noche en Guadalajara era tibia, y desde el balcón del apartamento que compartía con Roberto, Valeria podía ver las luces de la ciudad parpadeando como testigos mudos de su humillación. Tenía 48 años. Había dedicado las mejores décadas de su vida a construir un hogar, a criar a Sofía y Miguel, a apoyar la carrera empresarial de Roberto mientras ella dejaba de lado sus propios sueños de ser diseñadora. Todo para esto, para descubrir que su prometido y su mejor amiga la veían como un obstáculo que pronto sería útil gracias a las leyes matrimoniales mexicanas que les darían acceso a su herencia familiar. Valeria había heredado una considerable fortuna de su padre, don Ernesto Salazar, un empresario textil que había construido su imperio desde cero. La herencia incluía propiedades, acciones y una casa en Playa del Carmen que valía millones. Roberto siempre había sido encantador respecto al dinero, diciéndole que no le importaba, que la amaba por quien era. ¡Qué mentira tan perfectamente actuada! Los mensajes revelaban que él y Daniela habían investigado las leyes, sabían que al casarse, Roberto tendría derecho a la mitad de todo en caso de divorcio. Su plan era simple: casarse, esperar el tiempo mínimo requerido, divorciarse con alguna excusa fabricada, y dividir la fortuna. Daniela incluso había escrito: «Con ese dinero, podremos irnos a Europa como siempre soñamos. Ella nunca se enterará de lo nuestro hasta que sea demasiado tarde». Pero Valeria no iba a permitirlo. Con manos temblorosas pero determinadas, comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Carmela, su hermana menor que vivía en la Ciudad de México y trabajaba como abogada especializada en derecho familiar. «Carmela, necesito tu ayuda», dijo Valeria con voz controlada. «Y necesito que nadie sepa de esto, absolutamente nadie». Su hermana, inteligente y perspicaz, captó la urgencia en su voz. «Estoy tomando el primer vuelo mañana temprano. Dime qué necesitas». La segunda llamada fue a don Alfonso Méndez, el abogado de confianza de su padre. Un hombre de 70 años con décadas de experiencia en proteger patrimonios. «Don Alfonso, necesito una reunión urgente esta noche. Es sobre mi boda de mañana». El abogado, que siempre había desconfiado de Roberto, aceptó de inmediato. La tercera llamada fue la más difícil, a su madre, doña Beatriz, quien estaba en su casa en Ajijic preparando los últimos detalles para la celebración. «Mamá, confía en mí. Mañana va a pasar algo en la boda. No hagas preguntas ahora. Solo confía en mí y mantén a Sofía y Miguel cerca de ti durante la ceremonia». Su madre, una mujer sabia que había aprendido a leer el tono de voz de su hija, simplemente respondió: «Lo que necesites, mi amor». Esa noche, Valeria no durmió. Reunida con don Alfonso en su despacho del centro de Guadalajara, revisaron cada documento, cada contrato prenupcial que Roberto había insistido en no firmar con excusas de confianza y amor verdadero. Ahora todo tenía sentido. Carmela llegó a las 3 de la mañana, y juntas comenzaron a tejer una red legal que protegería todo. Pero Valeria quería más que protección. Quería justicia. Quería que Roberto y Daniela sintieran aunque fuera una fracción del dolor que ella estaba sintiendo. A las 6 de la mañana,
Valeria regresó al apartamento. Roberto seguía dormido, ajeno a todo. Ella se duchó, se maquilló, y comenzó a prepararse para su boda con la precisión de una actriz preparándose para el papel de su vida. El vestido de novia era una obra maestra de encaje y seda, diseñado por ella misma en uno de esos momentos en que Roberto le permitía jugar a ser diseñadora, como lo llamaba despectivamente en privado. Como no había visto antes todas esas señales, los comentarios condescendientes, la forma en que minimizaba sus logros, como siempre encontraba excusas para no acompañarla a eventos importantes de su familia. Roberto despertó a las 8, sonriente y relajado. «Buenos días, futura esposa mía», dijo besándola en la frente. Valeria tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. «Buenos días», respondió con una sonrisa que había practicado frente al espejo. «¿Nervioso?» Roberto se rió. «Para nada. Hoy comienza nuestra vida juntos de verdad». Qué irónico. Él no tenía idea de cuán profética era esa frase, aunque no de la manera que él pensaba. La ceremonia estaba planeada para las 4 de la tarde en la Hacienda Santa Lucía, un lugar espectacular a las afueras de Guadalajara con jardines coloniales y una capilla del siglo XVIII. 200 invitados confirmados, un banquete preparado por el mejor chef de la región, mariachis, música en vivo y fuegos artificiales para el final de la noche. Roberto había insistido en la extravagancia, y ahora Valeria entendía por qué. Quería un espectáculo que validara su futuro estatus como esposo de la heredera Salazar. A las 2 de la tarde, Valeria llegó a la hacienda con su madre y sus hermanas. Carmela llevaba un maletín discreto que contenía documentos que cambiarían todo. En su habitación privada, mientras sus damas de honor la ayudaban con el vestido y el velo, Valeria les dio instrucciones específicas a Carmela y don Alfonso. «Cuando yo dé la señal, quiero que todo esté listo». También había una sorpresa adicional. Había contratado a un equipo de videógrafos profesionales que, sin saberlo Roberto, documentarían cada momento de lo que estaba por suceder. Daniela llegó radiante, con un vestido azul cielo que había elegido con Valeria semanas atrás. «Estás hermosa», le dijo a Valeria con una sonrisa que ahora parecía completamente falsa. «Estoy tan feliz por ti». Valeria la abrazó, sintiendo náuseas por tener que fingir. «Gracias por estar aquí, amiga. Significa mucho para mí». Daniela no detectó el sarcasmo apenas perceptible en la última palabra. Roberto esperaba en el altar, impecable en su traje negro diseñado en Italia. A su lado estaba su hermano menor, Javier, quien servía como padrino. Los invitados llenaban las bancas de la capilla, empresarios, amigos de la familia, colegas de Roberto, tías, tíos, primos. Todos vestidos elegantemente, todos esperando presenciar la unión de dos personas que parecían la pareja perfecta. Si tan solo supieran la verdad. La música comenzó. El cuarteto de cuerdas interpretó el Ave María mientras Valeria avanzaba del brazo de su tío Héctor, quien había asumido el papel de su padre desde su muerte 5 años atrás. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la justicia. Sofía, su hija de 16 años, estaba en primera fila junto a su abuela, con lágrimas en los ojos, completamente ajena a lo que su madre había descubierto. Miguel, de 14 años, miraba con orgullo a su madre. Valeria sintió un dolor agudo en el pecho al pensar en cómo esto los afectaría, pero sabía que dejarlos crecer con mentiras sería peor. Llegó al altar. Roberto le tomó las manos. Sus ojos brillaban con lo que cualquiera habría interpretado como amor. Valeria ahora veía la codicia escondida detrás de esa mirada. El padre Mateo, un sacerdote jesuita que conocía a la familia Salazar desde hacía décadas, comenzó la ceremonia. «Amados hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la unión de Valeria y Roberto». Su voz resonaba en la capilla histórica mientras Valeria esperaba el momento preciso. Las lecturas bíblicas fueron hechas por la tía Rosario, quien habló sobre el amor y la fidelidad con una ironía que solo Valeria podía apreciar completamente. Luego vinieron las bendiciones, las oraciones, y finalmente, el momento de los votos. El padre Mateo se dirigió a Roberto primero. «Roberto Mendoza, ¿aceptas a Valeria Salazar como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida?» Roberto sonrió ampliamente. «Sí, acepto». Su voz era firme, segura.
La voz de un hombre que creía que había ganado. El padre Mateo se volvió hacia Valeria. Valeria Salazar, ¿aceptas a Roberto Mendoza como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? El silencio se extendió por la capilla. Valeria miró a Roberto, luego a Daniela sentada en tercera fila con una sonrisa perfectamente ensayada, luego a sus hijos, a su madre, y finalmente de vuelta a Roberto. No, dijo claramente. No acepto. El murmullo recorrió la capilla como una ola. Roberto parpadeó confundido. ¿Qué? El padre Mateo parecía desconcertado. Valeria, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Valeria asintió y elevó su voz para que todos pudieran escucharla perfectamente. Completamente segura, padre Mateo. No puedo casarme con un hombre que ha estado teniendo una aventura con mi mejor amiga durante los últimos 3 años, planeando robar mi herencia a través del matrimonio. El escándalo explotó instantáneamente. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Roberto se puso pálido. Valeria, ¿de qué estás hablando? Estás loca. Daniela se puso de pie. Su rostro había perdido todo color. Valeria sacó su teléfono del ramo de flores, donde lo había escondido estratégicamente. Con un gesto, las pantallas instaladas discretamente en los laterales de la capilla, que supuestamente eran para que todos vieran mejor la ceremonia, cobraron vida. Los mensajes entre Roberto y Daniela comenzaron a proyectarse, uno por uno, para que todos los leyeran. Mi amor, solo un día más de esta farsa. Con el dinero de Valeria, podremos irnos a Europa. Es tan ingenua, nunca sospechó nada. La amo, pero necesitamos su fortuna para nuestra vida juntos. Después de la boda, todo será nuestro. Las capturas de pantalla seguían apareciendo, cada una más condenatoria que la anterior. Había fotos de Roberto y Daniela besándose en hoteles, mensajes detallando sus encuentros secretos, incluso conversaciones donde se burlaban de Valeria llamándola la heredera tonta. Roberto intentó acercarse a Valeria, pero Javier, su propio hermano, lo detuvo. Para sorpresa de todos, Javier habló. Sabía que eras un cínico, Roberto, pero esto... Sacudió la cabeza con disgusto. Daniela intentó salir de la capilla, pero la madre de Valeria, doña Beatriz, una mujer pequeña pero con una presencia imponente, le bloqueó el paso. Tú no vas a ninguna parte, traidora. Su voz resonó con una autoridad que silenció incluso a los murmullos. Valeria continuó, su voz firme y clara. Quiero que todos sepan que esta farsa no fue idea mía descubrirla. Fue pura casualidad que Roberto olvidara su celular anoche en casa. Pero lo que sí fue mi idea fue darles a ustedes el espectáculo que planeaban. Ustedes querían una boda memorable, querían ostentación, querían que todo Guadalajara hablara de este día. Bueno, aquí lo tienen. Señaló las pantallas donde ahora se reproducía un video de Roberto y Daniela en un restaurante, claramente en una cita romántica, apenas 2 semanas atrás. Durante 15 años, continuó Valeria, ahora caminando por el pasillo central mientras todos la miraban fascinados, fui la compañera perfecta. Crié a nuestros hijos, apoyé tu carrera, dejé mis propios sueños a un lado. Cuando querías expandir tu negocio, yo puse el capital inicial de mi herencia. Cuando necesitabas inversores, yo usé los contactos de mi padre. Cuando querías vivir en ese apartamento en la zona más cara de la ciudad, yo pagué el enganche. Todo porque creía que te amaba, que me amabas, que éramos un equipo. Se detuvo y miró directamente a Roberto. Pero no era amor lo que sentías. Era conveniencia, codicia y estupidez, porque realmente pensaste que podías engañarme para siempre. Roberto encontró su voz finalmente, aunque temblorosa. Valeria, por favor, esto es un malentendido. Esos mensajes, puedo explicarlo. Valeria se rió, una risa amarga que resonó en la capilla. ¿Explicar 3 años de mentiras? ¿Explicar que planeaban divorciarse de mí después de obtener acceso legal a mi dinero? Roberto, guarda tu aliento. Vas a necesitarlo para hablar con tus abogados. Hizo una seña y Carmela se acercó con el maletín. Mi hermana, Carmela Salazar, especialista en derecho familiar, tiene aquí demandas civiles contra ambos. Roberto está siendo demandado por fraude y apropiación indebida de fondos.
Tengo documentación de cada peso que tomaste de mi cuenta para tus inversiones, que resultaron ser viajes románticos con Daniela. Daniela está siendo demandada por complicidad en el fraude y violación de confianza fiduciaria, ya que como mi amiga, tenías acceso a información confidencial sobre mis finanzas que compartiste con Roberto. Las puertas de la capilla se abrieron y entraron dos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Roberto Mendoza y Daniela Torres, preguntó uno de ellos. Cuando ambos asintieron aturdidos, el oficial continuó. Tienen una orden de presentación para interrogatorio por posible fraude financiero. Necesitan acompañarnos. La abuela de Valeria, doña Mercedes, una mujer de 85 años con una lengua afilada legendaria en la familia, se puso de pie en primera fila. Rateros. Sinvergüenzas. Mi Valeria es demasiado buena para basura como ustedes. Varios familiares la aplaudieron. Roberto intentó un último recurso. Valeria, piensa en Sofía y Miguel. ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo les vas a explicar esto? Valeria lo miró con frialdad. Les voy a decir la verdad. Que su padre es un mentiroso y un ladrón. Que el respeto y la honestidad son más importantes que el dinero o la apariencia de una familia perfecta. Les voy a enseñar que las mujeres no tienen que tolerar traiciones por miedo o por mantener las apariencias. Y voy a criarlos para que nunca, jamás, traten a otra persona de la forma en que tú me trataste a mí. Daniela finalmente encontró su voz, histérica. Esto es una locura. No puedes arruinar nuestras vidas así. Valeria se acercó a ella hasta quedar cara a cara. Yo no arruiné nada, Daniela. Ustedes lo hicieron. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. ¿Sabes qué es lo más triste? Que realmente pensé que eras mi amiga. Te confié mis inseguridades, mis miedos, mis sueños. Y tú los usaste como armas para apuñalarme por la espalda. Daniela comenzó a llorar, pero Valeria no sintió compasión. Esas lágrimas deberías haberlas guardado para cuando te den la sentencia. Los oficiales escoltaron a Roberto y Daniela fuera de la capilla. Los invitados estaban en shock absoluto, algunos grabando con sus celulares, otros simplemente boquiabiertos. Valeria se volvió hacia todos ellos. Sé que esperaban una boda, una celebración. Y lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto. Pero necesitaba que todos ustedes, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad, supieran la verdad. No iba a dejar que estos dos me convirtieran en su víctima en silencio. Hay comida, hay música, hay un salón de fiesta preparado. Los invito a quedarse, no para celebrar una boda que no va a suceder, sino para celebrar la justicia, la dignidad y el valor de defender la verdad. Sorprendentemente, la mayoría de los invitados se quedaron. En el salón de recepciones, decorado con miles de rosas blancas y luces de hadas, la fiesta tomó un giro extraño pero catártico. Las mujeres, especialmente, rodearon a Valeria con apoyo incondicional. Tía Rosario contó su propia historia de traición de hacía 30 años. Prima Lucía compartió cómo había descubierto el engaño de su exmarido. Una por una, mujeres de diferentes generaciones hablaron de traiciones, de segundas oportunidades, de reconstrucción. Sofía y Miguel, después del shock inicial, abrazaron a su madre. Miguel, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mamá, eres la persona más valiente que conozco». Sofía agregó: «Siempre nos dijiste que la verdad era importante. Gracias por mostrarnos que lo dices en serio». Valeria lloró entonces, por primera vez desde que había descubierto los mensajes, pero estas eran lágrimas de alivio y amor por sus hijos. Don Alfonso se acercó a Valeria con una copa de champaña. «Tu padre estaría orgulloso. Don Ernesto siempre supo que Roberto no era digno de ti, pero respetó tu decisión. Habría apreciado cómo manejaste esto». Valeria brindó con él. Ojalá hubiera escuchado sus dudas antes. El abogado negó con la cabeza. Algunas lecciones tenemos que aprenderlas por nosotros mismos. Lo importante es que aprendiste y tomaste acción. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia se esparció por Guadalajara como pólvora. La novia que dijo no en el altar se volvió titular en periódicos locales. Algunos criticaron a Valeria por hacer un espectáculo público, pero la mayoría, especialmente mujeres, la defendieron. Recibió cientos de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias,
agradeciéndole por ser un ejemplo de fortaleza. Las investigaciones revelaron que Roberto había estado desviando fondos de la empresa que Valeria había ayudado a financiar. Había cuentas en paraísos fiscales, propiedades a nombre de empresas fantasma, toda una red de engaños financieros. Daniela, quien trabajaba como contadora, había sido cómplice en ocultar estas transacciones. El caso legal se volvió más grande de lo que Valeria había anticipado inicialmente. 3 meses después, Valeria estaba en su casa de Playa del Carmen, la misma que Roberto había planeado quitarle. El divorcio había sido rápido dado que nunca se casaron oficialmente. Los cargos criminales contra Roberto y Daniela estaban en proceso. Valeria había recuperado cada peso que Roberto había tomado, más daños y perjuicios. Sus hijos estaban en terapia, procesando la traición de su padre, pero mostraban una resiliencia sorprendente. Una tarde, mientras Valeria caminaba por la playa frente a su casa, recibió una llamada de un número desconocido. Era Roberto. Valeria, por favor, necesito hablar contigo. Su voz sonaba desesperada, quebrada. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar?, respondió ella con incredulidad. Valeria, lo siento. Me equivoqué. Fui un idiota, un estúpido. Daniela y yo terminamos. Ella me culpa de todo. Perdí mi empresa. Mis contactos me dieron la espalda. Mi familia está avergonzada. Te necesito. Todavía puedo arreglarlo. Por favor, dame otra oportunidad. Podemos intentarlo de nuevo. Retira las demandas. Diles que fue un malentendido. Todavía podemos estar juntos. Valeria se detuvo, sintiendo el agua tibia del Caribe acariciando sus pies descalzos. Miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Roberto, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó tranquilamente. ¿Que realmente crees que esto es sobre ti? Que mi decisión de exponer tu traición fue por despecho o venganza. Pero no lo fue. Fue sobre recuperar mi dignidad, sobre enseñarle a mis hijos que hay consecuencias para las acciones, sobre asegurarme de que ninguna otra mujer caiga en tus mentiras. Hizo una pausa. Me pregunta si podemos intentarlo de nuevo. La respuesta es no. No hoy, no mañana, no nunca. Pero te deseo lo mejor, Roberto. Espero que algún día aprendas que el amor real no se trata de lo que puedes obtener de alguien, sino de lo que puedes dar. Colgó antes de que él pudiera responder. Bloqueó el número. Respiró profundamente el aire salado del mar. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad completa todavía. El dolor y la traición aún dolían en las noches silenciosas. Pero era algo mejor. Era la certeza de que había hecho lo correcto, de que se había respetado a sí misma, de que había elegido la verdad sobre la comodidad. Esa noche, Sofía y Miguel llegaron de visita desde Guadalajara. Cenaron en la terraza con vista al mar, riendo por primera vez como familia sin la sombra de mentiras. Miguel le mostró sus calificaciones recientes, todas excelentes. Sofía compartió que había sido aceptada en un programa de intercambio en España. «Mamá», dijo Sofía de repente, «¿te arrepientes de algo? De la forma en que lo hiciste, de haberlo hecho público». Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Sabes qué? No, porque si lo hubiera manejado en privado, habría sido cómplice de mi propia humillación. Al hacerlo público, le dije al mundo que no acepto traiciones calladamente. Y si eso hace que algunas personas me vean como dramática o vengativa, está bien. Prefiero ser vista como fuerte que como víctima». Miguel agregó, «Hay un chico en mi escuela cuya mamá está pasando por algo similar. Le conté tu historia y ella dijo que le diste el valor para también dejarlo». Valeria sonrió. Entonces valió la pena cada momento incómodo. Esa noche, después de que sus hijos se durmieron, Valeria abrió su laptop. Había algo que quería hacer desde hace semanas. Comenzó a escribir. No una historia de victimización, sino una de recuperación. Palabras sobre traición, sí, pero también sobre resiliencia, sobre dignidad, sobre elegir amarse a sí misma. 6 meses después de la boda que nunca fue, Valeria inauguró algo completamente inesperado. Una fundación para mujeres que habían sido víctimas de fraude financiero por parte de parejas. Usando parte de su herencia y los fondos recuperados de Roberto, creó un programa que ofrecía asesoría legal gratuita,
apoyo psicológico y recursos para mujeres que enfrentaban situaciones similares. La llamó Fundación Nueva Aurora, porque, como explicó en el discurso inaugural, cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo, para elegir nuestra dignidad sobre la comodidad, nuestra verdad sobre las apariencias. El evento de inauguración se llevó a cabo en un elegante salón en el centro de Guadalajara. Asistieron periodistas, activistas y docenas de mujeres que habían contactado a Valeria después de que su historia se hiciera pública. Entre los asistentes estaba una sorpresa. Javier, el hermano de Roberto, se acercó a Valeria con expresión avergonzada. Valeria, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero quería disculparme. Sabía que mi hermano tenía problemas de carácter, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y quería que supieras que cortamos completamente los lazos con él. Mi familia completa está avergonzada. Valeria lo miró con sorpresa. Javier, tú no tienes que disculparte por las acciones de tu hermano. Él negó con la cabeza. Sí tengo. Porque hubo señales que ignoré. Comentarios despectivos que dejé pasar. Valeria, lo que hiciste fue increíblemente valiente. Cambiaste tu dolor en propósito. Extendió un sobre. Es una donación para la fundación. No es mucho, pero quiero contribuir. Valeria aceptó el sobre, conmovida. Gracias, Javier. Esto significa mucho. La fundación creció rápidamente. En el primer año ayudaron a 53 mujeres a recuperar fondos robados por parejas fraudulentas, a obtener divorcios en condiciones justas y a reconstruir sus vidas. Cada historia era diferente pero compartía hilos comunes: manipulación, abuso financiero disfrazado de amor, y mujeres que habían encontrado el valor para decir basta. Valeria también retomó su pasión por el diseño. Comenzó una pequeña línea de ropa llamada Renacimiento que vendía online. Eran piezas elegantes pero prácticas, diseñadas para mujeres reales con vidas reales. No era una gran empresa. No competía con las casas de moda internacionales, pero era suyo. Cada diseño, cada puntada, era un acto de reclamación de los sueños que había dejado de lado. Un año después del incidente en la capilla, Valeria recibió una invitación inesperada. Era de una organización feminista en la Ciudad de México que la invitaba a dar una charla sobre empoderamiento económico y dignidad personal. Aceptó nerviosamente. Nunca se había considerado una oradora pública, pero su historia había resonado con tantas mujeres que sentía la responsabilidad de compartir lo que había aprendido. El auditorio estaba lleno. 300 mujeres de todas las edades la miraban expectantes. Valeria subió al escenario con su vestido de diseño propio, simple pero elegante en verde esmeralda. Respiró profundo y comenzó. Mi nombre es Valeria Salazar, y hace un año, en lugar de convertirme en esposa, me convertí en la mujer que dijo no. Risas y aplausos llenaron el auditorio. Mucha gente me ha preguntado si me arrepiento de haberlo hecho tan públicamente. La respuesta siempre es la misma: no. Porque las mujeres hemos guardado secretos de traición durante demasiado tiempo. Hemos protegido a hombres que no nos protegieron a nosotras. Hemos mantenido apariencias mientras nos desangrábamos por dentro. La noche que descubrí los mensajes, continuó, tuve una opción. Podía cancelar la boda discretamente, decir que hubo un malentendido, dejar que Roberto y Daniela se salieran con la suya y probablemente encontraran a otra víctima. O podía usar ese momento de máxima visibilidad para exponer la verdad. Elegí la verdad. Y sí, fue dramático. Sí, fue incómodo. Sí, mucha gente pensó que estaba loca o era vengativa. Pero ¿saben qué más pasó? Decenas de mujeres me contactaron compartiendo sus propias historias. Muchas dijeron que mi ejemplo les dio el valor para dejar relaciones tóxicas. Eso vale más que cualquier comodidad que hubiera ganado al mantener silencio. Habló durante 45 minutos, compartiendo no solo la historia de la traición, sino también del proceso de sanación. Habló de las noches de insomnio, de la terapia que había necesitado, de las veces que dudó de sí misma, de los momentos en que extrañaba la ilusión del amor que había tenido con Roberto. La sanación no es lineal, explicó. Hay días en que te sientes invencible y días en que cuestionas cada decisión que tomaste. Ambos son válidos. Lo importante es seguir eligiéndote a ti misma cada día. Al final de su charla, una joven de unos 25 años levantó la mano durante la sesión de preguntas. Señora Salazar,
¿Alguna vez perdonó a Roberto o a Daniela? Valeria consideró la pregunta. Esa es compleja. Perdonar no significa olvidar o permitir que alguien vuelva a lastimarte. Perdonar es liberar el peso del rencor para que no te consuma. ¿Los he perdonado en el sentido de desearles mal? No. Espero que aprendan y crezcan. ¿Los he perdonado en el sentido de confiar en ellos nuevamente? Absolutamente no. El perdón no requiere reconciliación. Puedo perdonar y aún así mantener límites firmes que me protegen. Después de la charla, decenas de mujeres esperaron en fila para hablar con ella personalmente. Cada una compartió fragmentos de su historia. Una mujer de 60 años le contó cómo su esposo la había estado engañando con su enfermera durante sus tratamientos de cáncer. Otra, de 35, descubrió que su prometido tenía otra familia en otro estado. Los detalles variaban, pero el dolor era universal. Valeria escuchó a cada una, ofreció palabras de aliento y les dio tarjetas de su fundación. Esa noche, en su habitación de hotel en la Ciudad de México, Valeria reflexionó sobre qué tan lejos había llegado en un año. De estar destrozada en el piso de su apartamento leyendo mensajes traicioneros, a estar en un escenario compartiendo su historia para ayudar a otras. El viaje había sido doloroso, pero también había sido transformador. 2 años después del escándalo de la boda, Roberto intentó contactar a Valeria nuevamente. Esta vez no fue una llamada rogando por reconciliación. Era un mensaje formal a través de su abogado solicitando permiso para ver a sus hijos. Había completado su sentencia de 2 años de probatoria por fraude financiero, había asistido a terapia obligatoria, y afirmaba estar cambiado. Valeria se reunió con Carmela y don Alfonso para discutir la situación. Legalmente, como padre, tiene derecho a solicitar visitas, explicó Carmela. Pero podemos establecer condiciones. Valeria habló con Sofía y Miguel, quienes ahora tenían 18 y 16 años respectivamente. Sofía fue directa. No quiero verlo. Me mintió, nos mintió a todos, intentó robar de la familia. No tengo interés en tener una relación con él. Miguel fue más ambivalente. No sé, mamá. Sigue siendo mi papá. Tal vez ha cambiado. Valeria respetó los sentimientos de ambos. A través de los abogados, establecieron que Roberto podía tener visitas supervisadas con Miguel si el chico estaba de acuerdo, pero que Sofía no participaría hasta que ella decidiera lo contrario. El primer encuentro entre Roberto y Miguel fue tenso. Se reunieron en un café neutral con un supervisor presente. Roberto había envejecido notablemente. Las líneas en su rostro se habían profundizado. Su cabello mostraba mucho más gris. Miguel comenzó con voz emocionada. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Miguel, maduro más allá de sus años, respondió: estoy aquí porque quiero saber si realmente has cambiado o si esto es otra actuación. La honestidad brutal del muchacho tomó a Roberto por sorpresa. Los siguientes 2 meses consistieron en visitas semanales donde lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir algún tipo de relación. No sería lo que fue antes. Esa inocencia se había perdido para siempre. Pero era algo. Durante este proceso, Valeria mantuvo una distancia cuidadosa. No interfirió en la relación emergente entre padre e hijo, pero tampoco facilitó encuentros adicionales. Sus interacciones con Roberto se limitaban a textos breves sobre logística. En uno de esos intercambios, Roberto escribió algo más personal. Valeria, sé que no tengo derecho a preguntarte nada personal, pero ¿eres feliz? Valeria miró el mensaje durante largo rato antes de responder. Sí, Roberto. Soy feliz. No de la manera que imaginé cuando planeábamos casarnos, pero es una felicidad más auténtica porque está construida sobre verdad, no sobre ilusiones. La verdad era que Valeria había descubierto una versión de sí misma que nunca supo que existía. La mujer que había planeado ser señora de Mendoza era una versión domesticada, disminuida. La mujer que se había vuelto era más fuerte, más completa, más ella misma. Había vuelto a pintar, algo que no hacía desde sus 20. Había tomado clases de buceo y descubierto un amor por explorar arrecifes de coral.
Había viajado a España con sus hijos, a Perú con su hermana, a Nueva York sola por primera vez en su vida. Y sí, había tenido algunas citas. Nada serio, pero conexiones que le recordaron que era posible confiar de nuevo, amar de nuevo, aunque con más sabiduría y cautela. Conoció a Andrés, un arquitecto divorciado de 50 años, en un evento de la fundación. Era amable, directo, y no tenía agenda oculta. Salieron durante algunos meses, pero eventualmente decidieron que era mejor ser amigos. No hubo drama, no hubo engaños, solo dos adultos maduros reconociendo que la conexión, aunque agradable, no era lo que ambos buscaban a largo plazo. Para Valeria, esto fue en sí mismo una revelación. Las relaciones podían terminar sin traición, sin dolor devastador, simplemente porque no eran el ajuste correcto. 3 años después del día que cambió todo, la Fundación Nueva Aurora había ayudado a más de 200 mujeres. Habían expandido sus servicios para incluir talleres de educación financiera, clases de empoderamiento y un programa de mentoría donde mujeres que habían superado situaciones similares ayudaban a otras que estaban comenzando el proceso. Valeria se había convertido en una voz reconocida en temas de derechos de las mujeres y justicia financiera. Fue invitada a hablar en universidades, en programas de televisión, en conferencias internacionales. En una de esas conferencias en Bogotá, conoció a Elena, una psicóloga colombiana que dirigía una organización similar. Se hicieron amigas rápidamente, reconociendo en la otra a alguien que había transformado dolor en propósito. Durante una cena después de la conferencia, Elena le preguntó: «Valeria, después de todo lo que pasó, ¿todavía crees en el amor?» Valeria sonrió. «Creo en el amor verdadero, Elena, pero ahora entiendo que el amor verdadero comienza con amarse a uno mismo. Todo lo demás es secundario. Si encuentro a alguien que complemente mi vida, maravilloso. Si no, también estoy bien, porque aprendí que puedo ser feliz sola. Y eso es un superpoder». Daniela también intentó hacer contacto eventualmente. 3 años después del escándalo, envió una carta a Valeria a través de un abogado. Era larga, 5 páginas escritas a mano, llenas de disculpas y explicaciones. Hablaba de su propia inseguridad, de cómo había envidiado la vida de Valeria, de cómo Roberto la había manipulado también con promesas de una vida mejor. Admitía que no había excusa para sus acciones, pero esperaba que algún día Valeria pudiera perdonarla. La carta terminaba con: «Entiendo si nunca puedes perdonarme, pero quiero que sepas que verte tomar acción me enseñó algo importante sobre dignidad y consecuencias. He pasado estos años en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. No espero tu amistad, pero espero que puedas encontrar paz». Valeria leyó la carta varias veces. Sintió nada. No rabia, no dolor, no satisfacción. Solo una especie de indiferencia tranquila. Guardó la carta en un cajón sin responder. Tal vez algún día respondería, tal vez no. Por ahora, Daniela no merecía espacio en su mente o corazón. Había ocupado suficiente espacio durante demasiado tiempo. Sofía se graduó de preparatoria con honores y decidió estudiar Derecho, inspirada por el trabajo de su tía Carmela y de su madre en la fundación. «Quiero ayudar a mujeres como tú ayudas, mamá», le dijo en su ceremonia de graduación. «Quiero usar la ley para proteger a las personas, no para explotarlas». Valeria lloró de orgullo. Miguel decidió estudiar administración de empresas, pero con un enfoque en ética empresarial. «Quiero construir negocios honestos, mamá. Quiero demostrar que puedes ser exitoso, sin ser un estafador como mí, papá». Verlos transformar el dolor de la traición de su padre en motivación para ser mejores personas fue el regalo más grande para Valeria. En el 4º aniversario de la boda que nunca fue, como se había vuelto conocida en círculos sociales de Guadalajara, Valeria organizó un evento especial. No fue una celebración de la traición o del dolor, sino de la resiliencia.
Invitó a todas las mujeres que la fundación había ayudado en esos 4 años a una reunión en la Hacienda Santa Lucía, el mismo lugar donde todo había sucedido. Más de 100 mujeres asistieron, de pie en el mismo lugar donde había dicho no 4 años atrás. Valeria habló a la congregación de sobrevivientes. Nos reunimos aquí en el lugar donde mi vida cambió para siempre. Podría haber sido el lugar de mi mayor humillación. En cambio, elegí convertirlo en el lugar de mi liberación. Cada una de ustedes ha hecho lo mismo en su propia vida. Han tomado momentos de traición y los han transformado en puntos de inflexión hacia vidas más auténticas. Miró alrededor del salón, viendo caras de diferentes edades, etnias y orígenes, todas unidas por haber sobrevivido y haber elegido prosperar. No somos víctimas. Somos guerreras. Somos transformadoras de dolor en propósito. Y estamos escribiendo una nueva narrativa sobre qué significa ser una mujer que se niega a ser minimizada, engañada o silenciada. Esa noche, después de que todos se fueron, Valeria se quedó sola en los jardines de la hacienda. La luna llena iluminaba las mismas flores que habían decorado su boda cancelada. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos fluyeran, la emoción inicial de planear su boda, el dolor devastador del descubrimiento, la adrenalina de ejecutar su confrontación, el largo camino de sanación que siguió. Abrió los ojos y sonrió. No era la sonrisa de alguien que había superado el dolor como si nunca hubiera existido. Era la sonrisa de alguien que había integrado el dolor en su historia sin dejar que la definiera. Era la sonrisa de alguien que había aprendido que el final de un sueño puede ser el comienzo de una realidad mucho más auténtica y satisfactoria. Recibió un mensaje en su teléfono. Era de una mujer joven que había asistido a su charla en Monterrey y que acababa de dejar a su novio después de descubrir que le estaba robando dinero. El mensaje decía: «Señora Salazar, hoy di mi propio no. Gracias por mostrarme que es posible. Estoy aterrada, pero también me siento libre por primera vez en años». Valeria respondió: «La libertad da miedo al principio, pero cada día se volverá más familiar, más cómoda. Has dado el paso más difícil. El resto es solo seguir caminando hacia adelante. Estoy aquí si me necesitas». Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Valeria pensó en cuánto había cambiado su definición de final feliz. Antes habría sido un matrimonio, una casa grande, aparentar ser la pareja perfecta. Ahora era despertar cada mañana sabiendo que era dueña de su vida, que nadie estaba engañándola, que sus elecciones eran genuinas y no basadas en ilusiones. Era tener hijos que la respetaban y admiraban por su fortaleza. Era hacer trabajo que ayudaba a otras mujeres. Era diseñar ropa que le apasionaba. Era tener amigos verdaderos que la conocían completamente, no la versión editada que había presentado durante años. Y cuando pensaba en Roberto, ya no sentía el ardor de la traición. Sentía más bien una especie de agradecimiento distante, porque su traición, tan dolorosa como fue, había sido el catalizador que necesitaba para convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Si él no la hubiera traicionado, tal vez habría vivido toda su vida siendo una versión disminuida de sí misma, cómoda pero incompleta, segura pero sin realizar. No perdonaría a Roberto en el sentido de permitirlo de vuelta en su vida o confiar en él nuevamente. Ese barco había navegado y se había hundido, pero podía agradecerle por mostrarle, de la manera más brutal posible, que necesitaba despertar, que merecía más, que era más fuerte de lo que ella misma sabía. 5 años después de la noche que descubrió los mensajes, Valeria publicó un libro. Se tituló «El no que me salvó, cómo una boda cancelada me dio una vida auténtica». Era parte memorias, parte guía de autoayuda, parte manifiesto feminista. Se convirtió en un bestseller en México y luego en toda Latinoamérica. Mujeres escribían cartas contándole cómo el libro les había dado valor para dejar relaciones tóxicas
negociar mejores salarios, establecer límites con familiares manipuladores, seguir sueños pospuestos. Durante la gira de promoción del libro, en una entrevista televisiva nacional, la conductora le hizo una pregunta que había evitado hasta entonces. Valeria, si pudieras volver en el tiempo a esa noche hace 5 años, cuando descubriste los mensajes, ¿harías algo diferente? Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. Sabes, es tentador decir que ojalá nunca hubiera conocido a Roberto, que ojalá hubiera visto las señales rojas antes. Pero eso significaría no tener a Sofía y Miguel. Significaría no haber aprendido las lecciones que necesitaba aprender sobre mi propio valor. Entonces no cambiaría nada, porque cada paso, incluso los pasos dolorosos, me trajo a donde estoy ahora. Y me gusta quién soy ahora, la conductora insistió. ¿Pero no desearías poder saltarte el dolor? Valeria sonrió. El dolor fue el fuego que forjó mi fortaleza. No puedes tener una sin el otro. Lo que desearía es que ninguna mujer tuviera que pasar por esto. Por eso existe mi fundación, por eso escribí el libro. No para glorificar el dolor, sino para mostrar que cuando el dolor es inevitable, la forma en que respondemos a él puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de otras. Y así, la mujer que había planeado convertirse en señora de Mendoza se convirtió en algo mucho más significativo. Se convirtió en Valeria Salazar, activista, empresaria, autora, madre, mentora. Una mujer que convirtió su momento más oscuro en una luz para otras. Una mujer que dijo no en un altar y con ese no abrió la puerta a 1000 síes. Sí a la dignidad, sí a la verdad, sí a su propio poder, sí a una vida auténtica. Roberto eventualmente desapareció de su radar. Escuchó a través de conocidos mutuos que se había mudado a otra ciudad, que había comenzado un pequeño negocio, que estaba tratando de reconstruir su vida. Ella no se regocijó en sus dificultades, ni se preocupó por su bienestar. Él simplemente se convirtió en una parte de su pasado, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Daniela, según supo, también se mudó y cambió de carrera. Aparentemente estaba trabajando en una organización sin fines de lucro, ayudando a mujeres víctimas de violencia doméstica. Valeria se preguntó si era sincera o simplemente tratando de rehabilitar su imagen. Decidió que no importaba. Las motivaciones de Daniela ya no eran su problema.